capítulo 10 de Daniel. Y solamente vamos a leer el verso 12, aunque vamos a estar viendo los dos capítulos siguientes, el capítulo 10 y el capítulo 11. No voy a ver cada verso, pero sí, ni voy a comentar sobre todos, pero sí vamos a ver a un personaje aquí que se revela en estos capítulos y la revelación que le da a Daniel el arcángel. Dice así en el verso 12. Y me dijo, hablando Daniel, después que estaba teniendo esta visión, le dice: Daniel, no temas, porque tus palabras han sido oídas desde el primer día que dedicaste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios. Yo he venido a causa de tus palabras. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú nos ayudes, Señor, a entender, aplicar a nuestras vidas y más que nada ver que tú eres un Dios todopoderoso, un Dios que sabe el futuro y que tiene en sus manos nuestro futuro. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. ¿Sabe? Estos dos últimos capítulos de Daniel, usualmente las personas o los evitan o empiezan a poner ciertas cosas en los cuales trae muchas veces confusión. No nada más eso, pero muchas veces son ignorados, y más el capítulo 10. Lo ignoran totalmente porque lo toman como que es solamente un capítulo que está ahí y que es parte de la historia. Pero la verdad es que para entender el capítulo 11 tenemos que entender que el capítulo 10 es el que nos da el trasfondo, el por qué Daniel está recibiendo esta visión y el plan que Dios tiene. Además, quiero que entienda que el capítulo 10 y 11 cubre un tramo de la historia bien grande. ¿Por qué? Porque termina este capítulo y todavía no hemos llegado al final de la historia. Daniel en el capítulo 11, con la visión que tiene, va a llegar hasta el tiempo de la tribulación, hasta el tiempo que el anticristo va a estar aquí, y por ende se queda como en un suspenso. Y a veces a usted y a mí muchas veces no nos gusta cuando estamos viendo un programa y luego después de repente se pone la pantalla negra y luego ¿qué salen las palabras que dice? Continuará. ¿Y cómo se queda usted? ¿Sabe usted por qué las novelas son tan populares? Porque si usted se da cuenta, la mayoría se quedan en esas partes, ¿verdad? Que es donde se queda. ¿Qué va a pasar con María? Se va a casar con José, va a descubrir que son hermanos, y al siguiente día todo el mundo está hablando de ello, ¿verdad que sí? Pero las novelas todas son iguales. El rico se casa con la pobre descubre que era rica, todos son hermanos, ¿verdad que sí? Excepto las de los narcotraficantes, que son famosas, son diferentes, ¿verdad que sí? Pero déjeme decirle, eso es porque los hace que nos quede, queremos volverlo a ver al siguiente día, ¿verdad que sí? No sé ahora las novelas, ¿sabe quién ve? No sé, no voy a hacer que levante la mano, ¿verdad que sí? Pero se da cuenta, quedan esas pausas en las cuales usted quiere seguir, y Daniel nos deja en esa pausa, ¿sabe? Nos dejan, ¿qué va a pasar? Porque no nada más eso, pero Daniel, déjeme decirlo, o mejor dicho, el Espíritu Santo a través de Daniel hace algo que a muchos de nosotros nos intriga. Y déjeme hacerle esta pregunta: ¿a quién de ustedes les gustaría saber el futuro? ¿A ninguno de ustedes? Qué mentirosos son. Sí, porque todos queremos saber qué va a pasar mañana, incluso con la comida, ¿no? Está usted tomando desayuno y ¿qué es lo que pregunta? ¿Qué vamos a cenar? ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Verdad que sí? La mayoría de nosotros hacemos eso. ¿Por qué? Porque queremos saber el futuro. Y Daniel en el capítulo 11 nos da esta narrativa, ¿sabe? Pero en estos capítulos nos vamos a dar cuenta que hay un héroe.
Este héroe es el título que hemos puesto el arcángel y está en los capítulos 10 y 11. Y sabe, el arcángel es un ángel que tiene un poder más o tiene un rango más grande que los ángeles. Sí, es solamente eso. Pero déjeme decirle algo. Si nosotros nos damos cuenta, el arcángel en el cual vamos a ver aquí, no se le da ningún crédito. Y es importante que entendamos eso. Porque no nada más aquí, pero vamos a ver también que en Apocalipsis, cuando habla de estos arcángeles, ellos no quieren la gloria para ellos. Ellos no quieren reconocimiento para ellos. Ellos quieren que toda la gloria, que toda la honra, que todo el reconocimiento sea para Dios, porque esta historia es la historia de Dios. No es su historia, no es mi historia, no es el poder de ellos ni el poder de nosotros, es el poder de Dios. Entonces vamos a ver esto, y algo que yo creo podemos aprender de los ángeles, incluso de los arcángeles, es algo en lo cual a veces usted y yo no entendemos. Y es que si ustedes como yo, y creo que la mayoría son, porque somos igual de carnales, queremos que se nos reconozca, ¿sí o no? Queremos que la gente sepa nuestros hechos, nuestros éxitos. Y si usted se da cuenta, cuando usted conoce a alguien, le empieza a hablar de lo que es, de lo que tiene, de lo que hace, ¿sí o no? Oh, sí, no. Y si maneja un carro viejo, lo estaciona lejos, ¿verdad que sí? Pero si tiene un carro nuevo, lo estaciona cerca, donde la gente lo pueda ver. ¿Sí o no? No me diga que no hace eso. Levante la mano el que no hace eso. El que está a su lado, dele un sopapo por mentiroso, ¿verdad que sí? Pero todos somos así, ¿verdad? Queremos reconocimiento, pero aquí nos vamos a dar cuenta que el ángel, el arcángel, no tiene ningún reconocimiento o no recibe ningún reconocimiento, a pesar, déjeme decirle, de que le da a Daniel esta visión, o mejor dicho, le ayuda a entender la visión que Dios le da, y es algo súper poderoso, ¿sabe? En lo cual podemos usted y yo confiar. No nada más eso, pero el arcángel, ¿verdad que sí? Nos va a dar algo bien interesante, ¿sabe? Darnos cuenta que es algo que Dios tiene para nuestra ayuda, para que podamos entender. Pero yendo a la visión que Daniel tiene, tenemos que ver cómo se está preparando la visión, o cómo Daniel está preparándose para recibir esa visión, la preparación que Daniel tiene que recibir. La mayoría de nosotros pensamos que una visión a veces solamente viene, ¿verdad que sí? Y a veces yo me pregunto, ¿realmente vendrán así las visiones? Y yo creo que para algunas personas quizá han venido así. Pero la mayoría de las visiones, la mayoría de las personas que han recibido esta visión, incluso personajes bíblicos, si usted se da cuenta, tenían algo que Daniel tenía, o tienen algo en común con Daniel. ¿Y sabe qué es? Que tenían o estaban en un tiempo de oración. Y en el capítulo 10, del verso 1 al 21, va a recibir Daniel esto, pero primero tiene que haber una preparación. La mayoría de las personas que reciben las visiones es porque pasan tiempo en oración, y la mayoría de las visiones que realmente vienen de Dios son en tiempos de oración. No digo que no ha pasado, personas han recibido visiones, pero a veces vienen personas conmigo y me dicen, ay, es que recibí esta visión, y ¿dónde está bíblicamente? ¿O qué es lo que Dios está queriendo enseñarnos? Y muchas veces nuestros sueños y visiones son por los tacos de la noche anterior. ¿Sí o no? Nos come ya muy tarde, ¿verdad que sí? Y luego tiene sus sueños todos psicodélicos, ¿verdad que sí? Y más si come comida china, ni se diga, ¿verdad que sí? No se crea cualquier cosa, ¿ok? Pero la verdad es así. Yo no digo que no tenemos sueños y tenemos visiones, pero a veces tenemos que darnos cuenta, ¿es realmente Dios? ¿Y en qué momento Dios nos dio esta visión? Comienza primero en la preparación de Daniel, en la preparación que él tiene. Y si usted se da cuenta,
Ahí nada más en el primer verso dice Daniel cómo estaba. Dice: en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, cuyo nombre es Beltasar. La palabra era verídica y el conflicto grande. Comprendió la palabra y tuvo entendimiento de la visión. En aquellos días yo, Daniel, estaba de duelo durante 3 semanas. No comí manjares delicados, ni carne, ni vino entraron en mi boca, ni me ungí con aceite, hasta que se cumplieron 3 semanas. En el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Tigris. Entonces alcé mis ojos y miré, y aquí que un hombre vestido de lino, cuyos lomos estaban ceñidos con oro de Uraz, su cuerpo era como crisólito y su rostro como el espectro de relámpagos. Sus ojos eran como antorchas de fuego y sus brazos y sus piernas como bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de la multitud. Solo yo, Daniel, vi la visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Sin embargo, cayó sobre ellos gran temor y huyeron para esconderse. Yo pues quedé solo y vi esta gran visión. No quedaron fuerzas en mí, más bien mi vigor se convirtió en debilidad y no retuve mi fuerza. Luego oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí adormecido sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. Wow. Vea, Daniel está con un grupo de personas en oración. Y él tiene esta visión, y ellos, las personas que están con él, sienten que algo sobrenatural ha pasado. ¿Y qué es lo que hacen? Salen corriendo. Pero vea que Daniel dice, queda con esa aflicción que está ahí. ¿Y por qué es que Daniel está afligido? ¿Sabe? Es porque ha sucedido algo muy interesante en los cuales Daniel entiende que lo que está pasando. Dice: oh, esta gran visión se está preparando. Pero yo quiero que usted que en usted quede bien claro esto: que para que podamos recibir, escuchar la voz de Dios, tenemos que tener ese tiempo con Él. Estaba escuchando la historia de un hombre conocido que se llama Andrés Bonar. Andrés Bonar, él estuvo en Glasgow y él pastoreaba una iglesia y tuvo gran impacto en toda esa región de Europa. Pero ¿sabe lo que más me puso a pensar? Es su hija lo que cuenta. Su hija cuenta que cuando ella era pequeña, su papá salía a caminar con ella y a veces entraban a la iglesia y le decía: espérame aquí, o sea, la esperaran en el vestíbulo, y su papá entraba en la iglesia y ella lo dejaba. Pero dice que un día le entró la curiosidad de ver qué es lo que su papá hacía. Y después de que en uno de esos días, después que su papá la dejó en el vestíbulo y entró a la iglesia, ella después se vino despacito detrás de él a ver qué hacía. Y lo estuvo observando por un buen tiempo. Y dice que observó que su papá se sentaba en una silla, y luego en otra, y luego en otra, y luego en otra, y pasaba unos minutos en cada silla y otros minutos en otra, y no sabía qué era. Le intrigó tanto que lo empezó a observar y empezó a notar: ¿por qué mi papá hace eso? Y sabe que su papá lo que hacía, él se daba cuenta cuando enseñaba en dónde se sentaban las personas. ¿Se da cuenta que tenemos la costumbre de sentarnos por lo regular en la misma silla? Entonces su papá se memorizaba dónde se sentaban las personas, y cuando venía a la iglesia se sentaba donde las personas regularmente se sentaban y oraba por ellos. Es interesante, ¿sabe? Y era así como ese hombre ministraba a su gente. Y yo digo: wow, y no, ojalá que otros pastores hicieran eso, ¿verdad que sí? Se da cuenta, no, a veces tenemos que darnos cuenta que para que entendamos nosotros, ¿verdad que sí? Que tenemos que tener esas cosas como es. Y Daniel entra en un tiempo en el cual, ¿sabe? Se da cuenta de que, wow, y no, se pone triste Daniel. Se pone triste porque es algo muy interesante cuando Daniel se siente triste, ¿sabe? Estaba en duelo. Estaba en duelo, y a veces nos ponemos a pensar: ¿por qué Daniel está triste? ¿No ha puesto a pensar en eso? Dice, él estaba en duelo, vea, por 3 semanas, por 21 días. Estaba en duelo y estaba ayunando. Algunos de nosotros ayunamos por 21 minutos, ¿verdad que sí? Alguien dijo: yo ayuno todos los días, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Solo cuando está dormido.
Lo demás es comer y comer. Pero estaba ahí. Pero ¿sabe la razón que él estaba triste? Es porque Daniel ya había visto que estaba a punto de terminar los 70 años de cautividad. En ese tiempo el rey Asuero, que estaba hablando en los tiempos de la reina Esther, había dado la orden de que se regresaran a Jerusalén a reconstruir. ¿Y sabe qué? Ni siquiera la mitad de los judíos que estaban en cautividad se quisieron regresar. Se quedaron en Babilonia, estaban cómodos. Entonces Daniel se pone triste y dice, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué la gente no quiere regresar y hacer, verdad que sí, la voluntad de Dios? Y estando en esa tristeza, es ahí cuando viene la angustia que tiene Daniel porque el pueblo no está haciendo lo que Dios los ha llamado a hacer. ¿Saben? En su angustia, Daniel tiene esta angustia de decir, Señor, ¿por qué la gente no quiere hacer tu voluntad? Y no sé si usted se ha sentido así, pero la mayoría de nosotros cuando tenemos hijos, a veces vemos a nuestros hijos tomar decisiones y eso es algo que nos llega, ¿verdad que sí? Señor, ¿por qué no quieren obedecerte? Algún ser querido que anda en desobediencia. Decimos, Señor, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa, Señor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y Daniel está en esta angustia. Después, ¿sabe? No nada más eso. Pero en la angustia de Daniel, él se da cuenta de algo muy interesante. Que viene un mensajero a hablarle de la visión. El mensajero está ahí en los versos 10 y 12 y este mensajero es algo muy interesante porque lo describe de una manera en la cual le dice, mira, esto es lo que es. Dice, he aquí, dice, su mano me tocó e hice temblando que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Si Daniel está ahí bien interesante cuando lo describe en los versos 4 al 6, cómo se mira este hombre y le dijo, Daniel, hombre muy amado, presta atención a las palabras que te hablaré, ponte de pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo me puse de pie temblando y me dijo, Daniel, no temas porque tus palabras han sido oídas desde el primer día que dedicaste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios, y yo he venido a causa de tus palabras. Y él dice, tú ves todo esto, está muy bonito, ¿sí? Da la descripción de cómo se ve. Imagínese, si usted se encuentra con una persona así, sus ojos son como llamas, cómo describe su cuerpo, todo. Pero le dice, no, aquí estoy por esto. El enfoque que él da es al mensaje que él tiene, en la visión que Daniel va a recibir. Cuando Daniel está caminando, y déjeme decirle algo, muchas personas piensan que esto es una teofanía. Una teofanía es como decir una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Una teofanía es una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Pero no es así. Porque más adelante vamos a ver que este ángel que se le aparece a Daniel dice que necesitaba ayuda para pelear contra Satanás. No puede ser Jesús, ¿verdad que no? Porque Jesús es todopoderoso y Él vence las huestes celestiales, Él vence a Satanás. Entonces no es Jesús, pero eso sí es un ángel. Es el ángel que viene y se describe muy interesante ahí, ¿verdad? En lo cual dice, no, mira, estoy aquí con este mensaje, no es él, pero es Miguel. Y Miguel es el que trae el mensaje, es el que viene el mensaje, es el que trae el mensaje. Perdón, es Gabriel, porque Miguel es el arcángel, lo que es Gabriel. Gabriel viene y es el ángel Miguel, Gabriel, perdón. Y sabe que es interesante porque después en el Nuevo Testamento, Gabriel es el que le trae también el mensaje a María. En el Nuevo Testamento lo vemos de nuevo a este ángel que viene tan hablando, ¿sabe? Y viene con el mensaje y dice, este es el mensaje, este es el mensajero que viene. Tenemos que entender esto, ¿sabe? Que si es Gabriel, no puede ser Jesucristo. Y ahí hay un problema también. ¿Sabe por qué? Porque los testigos de Jehová muchas veces lo van a querer confundir con esto. Y le van a decir que Gabriel es el mismo que Jesús. Y no son igual.
Usted puede leer su Biblia y cuando le digan eso, usted dice, préstame tu Biblia, porque ahí en su Biblia de ellos está y luego después no lo pueden explicar. Cuando usted y yo entendemos, no es que Jesús está aquí, es Gabriel que viene. Y cuando ya está recibiendo la visión Daniel, también este hombre le habla de que alguien le ha estorbado la visión que tiene. Daniel va a recibir, pero le dice, hey, ¿sabes qué? Déjame decirte, aquí en los versos que leímos en el 10 y 12 dice, es el mensajero, pero dice, tus palabras fueron oídas desde el primer día. Dice, ok, solamente dice, yo he venido a causa de tus palabras. Entonces, déjeme decirle algo. Primero que nada vemos que hay un estorbo en la visión. Algo la estuvo deteniendo. Tenemos que entender eso. ¿Por qué? Porque Daniel estuvo orando por 3 semanas, 21 días y no escuchaba la respuesta. Y muchas veces usted y yo vamos a estar en oración, vamos a estar pidiéndole al Señor y nos vamos a desanimar y vamos a pensar, bueno, Dios no responde. Por eso el ángel anima a Daniel y le dice, Daniel, tú eres amado, presta atención a lo que te voy a decir. Dice, yo he sido enviado para ti. No temas, dice, porque tus palabras fueron escuchadas. Sí, quizá Daniel no cree que quizá Daniel se puso a dudar. ¿Realmente Dios me está escuchando? ¿Cuándo me va a contestar? La mayoría de nosotros pasamos por eso, ¿sí o no? Sobre todo cuando queremos la respuesta de algo. Lo malo es que muchas veces usted y yo queremos orar por 21 minutos, ¿verdad que sí? O por 3 minutos en lugar de 3 semanas y tener una respuesta y decir, Señor, ya oré. A veces vienen personas y me dicen, ay, pastor, es que he estado orando por tanto tiempo y no me responde el Señor. Yo digo, ¿cuánto tiempo has estado orando? Pues ya tengo como 3 días. No, eso es mucho tiempo. Daniel oró por 3 semanas. Y yo oré por 10 años, ¿sabe? Y después hasta entonces me hizo caso mi esposa. Y todavía, ¿verdad que sí? A veces creo que lo duda. Pero así estaba, Daniel estaba, hey, y le dice, ¿quién fue el que estorbó? Ahí en los versos 13, en el verso 13 le dice, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. Y he aquí y quedé allí con los reyes de Persia, le dice. Y luego después en el verso 20 y 21 dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para combatir con el príncipe de Persia. Y cuando yo haya concluido aquí, que viene el príncipe de Grecia. Pero te voy a declarar lo que está registrado en el libro de la verdad. Ninguno hay que me apoye contra esto, sino solo Miguel, el príncipe de ustedes. Entonces le dice, mira, tus palabras fueron escuchadas, pero tuvimos un conflicto. Dice, y estaba a punto de ser vencido, pero vino este hombre, ¿verdad que sí? Vino este ángel, perdón, y dice, él me tuvo que ayudar. Vino a ayudarme a vencer. Ahora quiero que entienda que el príncipe de Persia no es una persona. Le voy a decir por qué no es una persona. Porque cuando él, ahí en el verso 21 le dice, solamente Miguel me ayudó, dice, él es el príncipe de ustedes. Esto nos da a entender algo, que el reino de Dios tiene, podemos decir, tiene, ¿cómo se dice? Una jerarquía, podemos decir, ¿ok? En la cual está el Señor, que es el príncipe de todo, es el jefe de jefes, ¿ok? Es el jefe de todos. Está el general, podemos decir, ¿verdad? Y luego después están otras personas que vienen detrás, tienen diferentes rangos. Porque así también el enemigo ha establecido su reino. Si usted se da cuenta en el capítulo 6 de Efesios, en el verso 12, dice, porque nosotros no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra poderes, contra gobernadores de las tinieblas de este tiempo. En contra, dice, de las huestes espirituales de maldad en lugares celestiales.
Quiere decir que hay una batalla invisible, ¿sabe? En lo cual están peleando por su alma, por mi alma, por lo que Dios quiere hablarnos a usted y a mí. Y el enemigo está queriendo detener esos mensajes, está queriendo detener esas cosas que Dios quiere que usted y yo sepamos. Pero vemos que cuando le dice, ¿verdad que sí? Miguel es el príncipe de ustedes. Me da a entender algo también, que Dios tiene designado a ángeles para cada ciudad o para cada pueblo. Ahora, yo sé que usted, si creció en el ámbito católico, le dicen que usted tiene un ángel de la guarda, ¿verdad que sí? Y creo que hasta hay una oración en eso. No la voy a repetir porque ustedes se la saben, ¿verdad? Algunos de ustedes. Pero déjeme decirle algo. Dios tiene designado a este. O sea que Miguel es el ángel que cuida al pueblo de Dios. Y cuando hay problemas grandes, viene el arcángel Miguel y él es el que se pone las pilas para pelear. Dios tiene un ángel para esta ciudad que quiere que usted y yo tengamos impacto en esta ciudad, que quiere que usted y yo vayamos y les demos lo que el corazón de Dios tiene para ellos. Entonces viene, ¿verdad que sí? Dice, esto es lo que estorbó la visión. No sé si usted se ha puesto a pensar en esto, pero recuerdo que hace años salió un libro, y es ficción, ¿sabe? Que se llama Piercing the Darkness. Esta patente oscuridad. Y yo recuerdo que yo lo leí como que me dio un poco de miedo, porque dije, esto parece medio satánico, ¿sabe? Pero este hombre que escribe, Prorieri, cuando escribe este libro, él quiere que su propósito era que la gente entendiera que realmente hay una batalla celestial, que realmente hay algo que usted y yo no vemos, que si no tenemos cuidado, si no estamos en conexión con Dios, somos influenciados por ello. En el Antiguo Testamento también vemos que pasan estas cosas, ¿sabe? Pero aquí nos enfocamos en esto, ¿ok? Ese es el que estorbó la visión. Dice, primero estamos en esto y dice, tenemos que entender que hay algo que está sucediendo. ¿Y cuál es la visión que Daniel va a tener? Sabe que esta visión va a tener o va a cubrir cientos de años, y por eso el enemigo no quería que Daniel recibiera esta visión, recibiera esta revelación y que no la pasara, porque déjeme decirle, esta visión refleja que Jesucristo va a tener la victoria y que al final, déjeme decirle, el enemigo va a ser derrotado. Y una de las trampas del enemigo que tiene es que él quiere hacernos creer que él tiene el mismo poder que Jesús, que es igual, y desgraciadamente en el mundo a veces tienen esa noción de que dicen, bueno, está la pelea entre el mal y el bien, ¿verdad que sí? Y déjenme decirle cómo lo ilustran. Lo ilustran en las caricaturas cuando sale un muñequito y luego que tienen un hombro, un ángel y un diablito, ¿verdad que sí? Y están peleándose entre ellos y parece que están igual, pero no es así, ¿sabe? El enemigo también engaña al mundo pensando que al final él va a tener la victoria. Y con esta visión Daniel nos va a enseñar, nos va a dar a nosotros a entender, hey, no, Dios es el que tiene la victoria. ¿Cuál es la visión que tiene? En los versos del 2 al 45 del capítulo 11 viene la presentación de la visión. O sea, ya le dijo, vas a tener esta visión, yo te la voy a revelar, ¿sí? Y le dice ahí en los versos 2, le dice algo muy interesante hasta el 45. No vamos a leer todo. Le dice, ahora yo te declararé la verdad. He aquí que se levantarán 3 reyes más en Persia, y el cuarto será más grande de riquezas, más que todos. Y cuando se haya fortalecido con sus riquezas, agitará a todos contra el reino de Grecia. Bueno, en esta presentación o la explicación de la visión, va a cubrir 5 reyes. 5 reyes que a través de la historia, si usted lee, Daniel escribió sobre ellos cientos de años antes de que vinieran. Por eso, algunas personas dicen que el libro de Daniel es falso.
que el libro de Daniel se escribió después, porque está tan exacto lo que se cumplió en cada uno de estos personajes que se escribió antes que ellos, que muchos dicen, es imposible. Pero el problema es esto: o usted cree que es verdad o no, y eso no cambia el plan de Dios. Pero es verdadero porque nuestro Señor Jesucristo dio referencia al libro de Daniel en el Evangelio de Lucas. Lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ok? Como en unas 3 horas que estemos aquí. Pero déjeme decirle, habla de esto. Son los primeros, los que van a cumplir son 5 reyes. Está ahí Asuero en los versos Daniel 2, Daniel 11:2, y luego después va a venir Alejandro Magno, Alejandro el Grande, como usted lo conozca, del capítulo del verso 3 al 9. Luego después está Antíoco III en los versos 10 al 20, y luego después viene Antíoco el IV del verso 21 al 35, y el final, si los primeros 4 reyes pasaron ya en la historia, pero el último, que es el anticristo, el verso 36 al 45, todavía no viene. Hay algo interesante aquí. ¿Se da cuenta que todos los nombres comienzan con A? Si su nombre comienza con A, tenga cuidado. No se crea, que no se crea. Yo sé, ya va a ser conjeturas y todo. No, ok. No es así, ok. Yo sé, ahora ustedes que van a tener van a decir, si mi hijo es hombre, no le voy a poner nada con A. No se crea, ¿ok? Simplemente es una observación para que usted entienda. Pero vamos a ver cómo los describe esta visión, y vamos a ver y usted puede buscar en la historia y se va a dar cuenta que así sucedió. Comenzando primero con Asuero. En los versos, en el verso 2, como leímos ahí, habla de este rey. ¿Sabe? Este rey también es conocido como Jerjes. Y este hombre, ¿sabe? Este hombre es el mismo del cual se habla en el libro de Esther, en los versos 1 al 4. Y él reinó entre el año 486 y al 465 antes de Cristo. Ahora, esta profecía viene, ¿sabe? Con este hombre, y vea cómo lo describe, ¿verdad que sí? Va a levantar, dice, a otras ciudades, va a levantar un grande ejército. ¿Sabe que es interesante? Pero de acuerdo a la historia, Jerjes, aunque no fue tan poderoso como Babilonia, sí tuvo un ejército enorme. Algunas personas piensan que él fue el que tuvo el ejército más grande en el sentido de miembros activos. De acuerdo a algunos historiadores, dicen que él cuando fue a invadir a Grecia, llevaba más de 2,5 millones de soldados. Y sabe que no lo pude vencer. ¿Por qué? Porque dice ahí, ¿verdad que sí? En el verso que leímos dice, se levantará contra Grecia. Y es interesante, ¿sabe? Que cuando regresó con el corazón roto, porque a pesar de que tenía un ejército tan grande y tenía tanto dinero, porque si usted lee el libro de Esther, se va a dar cuenta, ¿verdad que sí? Que era un hombre que tenía bastante dinero para que hiciera una fiesta que iba a durar semanas, imagínese. Usted y yo cuando hacemos una fiesta de 2 horas, ¿verdad que sí? Ya decimos, no más, ¿verdad que sí? Ahora imagine, esta persona iba a hacer días y días, y no nada más eso, él iba a pagar por todo, ¿no? Yo le he dicho que los judíos y los mexicanos se parecen bastante, ¿verdad que sí? Usted dice, ¿cómo se parecen? Bueno, a todos tienen fiesta. Dese cuenta, los judíos para todos tienen una fiesta, ¿verdad que sí? Los mexicanos también. Pierde su equipo, una fiesta. Gana su equipo, otra fiesta. Y no, la fiesta ahora ya, hace poco recibí un correo. ¿Qué vas a celebrar? El Día Internacional del Taco. Yo dije, ya otra fiesta también, ¿verdad que sí? Pero todo, ¿verdad que sí? Pero déjeme decirle algo. Los judíos no pagaban por todo en las fiestas. Eran como los mexicanos, buscaban padrinos para todo, ¿verdad que sí? Pero este rey no, él pagaba por todo, o sea que tenía riqueza en abundancia. Pero sin embargo fue derrocado, fue vencido por el siguiente rey, que es Alejandro. Alejandro lo describe en los versos 3 al 9.
Y es interesante, vea, porque en el verso 3 nomás comienza ahí, dice algo bien interesante, dice, entonces se levantará un rey valiente, el cual dominará con gran dominio y hará según su propia voluntad. Y aquí describe este rey poderoso y este es, es hasta el último detalle que está Alejandro. Alejandro ya lo vimos anteriormente cuando vimos la visión de Daniel en el capítulo 2. Pero este hombre, sabe, conquistó todo y dominaba tremendamente. Este hombre venía y establecía su reino tan fuertemente y fue tan grande la expansión que tuvo, que dominó desde Europa hasta India. Pero hay algo interesante que pasa con Alejandro, ¿sabe? Cuando él tenía 32 años y había tenido control de todo, déjeme decirle algo, pasó algo muy interesante, dice. Y su dominio, dice, será tan grande y hará su propia voluntad. En el verso 4 dice, pero cuando haya prevalecido, su reino será quebrantado y repartido por los 4 vientos del cielo, pero no a sus descendientes ni según el dominio con que él había dominado, porque su reino será arrancado y será para otros aparte de estos. Wow. ¿Sabe? Entonces su dominio fue tan grande, su derrota vino tan interesante cuando él estaba en su mayor apogeo. Fue uno de los reyes que conquistó más terreno en menos tiempo. Y a la edad de 32 años, ¿sabe? Cuenta la historia que estaba en su tienda o en su lugar donde habitaba llorando porque ya no había ningún lugar que conquistar. Ahora, ¿cómo murió su derrota también? Hay conjeturas en cómo es que murió, aunque era un borracho y era un pervertido. Muchas personas piensan que fue envenenado por sus propios generales, por su propia gente. Y también lo describe, ¿sabe? Porque sus descendientes, o a quién pasó su reino, no fue a sus descendientes. Sus descendientes o las únicas personas familiares que tenían un hermano que estaba mentalmente mal y un hijo que era ilegítimo de una de sus concubinas. Pero vea que dice en el verso 4 que va a ser dividido en 4 y de acuerdo a la historia, el reino de Grecia cuando Alejandro murió se repartió entre sus 4 generales. Y por años tuvieron guerras entre ellos. Vemos que está aquí diciéndole, hablándole del futuro. Y Daniel escribe y luego ahora que usted y yo lo vemos decimos, wow, ¿cómo supo Daniel? Dios se lo reveló. Lo vemos el siguiente, ¿sabe? El siguiente que viene es Antíoco el segundo. Este está ahí en los versos 4, ¿ve? Que viene, que dice, pero cuando haya prevalecido su reino será quebrantado, partido en 4. Es muy interesante. Cuando Alejandro, déjeme decirle, se levantó, ¿sí? Este hombre vino tan interesantemente en los versos que siguen, en el verso 10 al 16. Luego sus hijos se alistarán para la guerra. Creo que estoy equivocado ahí. Mis notas aquí. En el verso 10 lo instruye, dice, el capítulo 11, el verso 10, dice, luego sus hijos se alistarán para la guerra y se unirá a un ejército de una multitud de soldados que vendrá con su fuerza, inundará, pasará y volverá y llevará la guerra hasta la fortaleza. Pero esto se enfurecerá al rey del sur y saldrá. Creo que estoy equivocado en eso, ¿ok? El rey del sur dice, el rey del sur, ¿sabe qué? Perdóneme, anoté mal mis notas, ¿ok? Pero este rey, en los versos 17 lo describe y dice, luego se dispondrá para venir con poder. Perdóneme, estoy tan equivocado. Aquí está. Ok. Antíoco el segundo. Yo estoy viendo Antíoco, estoy viendo equivocado. Ok, ¿dónde estamos?
Ok. Él fue el que venció a Egipto, en los versos 10 al 16. Y le voy a decir cómo es que vino esto. Cuando el rey del sur habla, el rey del sur fue uno de los descendientes, Ptolemo fue el que estaba con el rey del sur, fue uno de los generales de Alejandro. Y él, cuando se levantó con poder, dio a su hija, que se llamaba Berenice, Antíoco el segundo, pensando que iba a buscar una alianza con ellos y para así sellar, tú sabes, entre las dos naciones. Y después, ¿qué es lo que pasó? Cuando vino a querer consumar la alianza, mataron a su hija. Y él, ahí fue donde empezó y dijo, ¿qué es lo que va a suceder? Fue en el verso 7, dice, entonces su renuevo, dice, perdón, estoy en el 5, será fuerte, dice, y dominará con su mayor el que dé aquel, al cabo de unos años hará alianza, y la hija del rey del sur irá al rey del norte para realizar el convenio, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni tampoco prevalecerá él ni su descendencia, pero en aquel tiempo ella será entregada junto con los que habían traído y con su progenitor y sus partidarios. O sea, viene y él la dio, ¿sí? Este hombre Ptolemo pensó, dijo, bueno, voy a hacer una alianza con Antíoco el segundo, y él viene y dice, voy a darle, ¿verdad que sí?, a mi hija Antíoco para que ella se case y voy a establecer la alianza. No sucedió así. ¿Sabe por qué? Porque Antíoco se quedó con su hija, la mató, y después él tomó control de Grecia. Él los venció. Pero déjeme decirle algo, después de eso, que él hizo eso, Antíoco, sucedió algo muy interesante con él. ¿Por qué? Porque Antíoco, después su mismo pueblo lo mató. En los versos 9 dice, entonces se invadirá el reino del sur, pero se volverá a su propia tierra. Luego sus hijos se alistarán para la guerra y reunirán un ejército de una multitud de soldados que vendrá con su gran fuerza, inundará y pasará y volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Pero esto enfurecerá al rey del sur y saldrá para combatir contra el rey del norte. Este se pondrá en compañía con una gran multitud, pero en aquella gran multitud será entregada en su mano, y al llevar el cautiverio a la multitud, su corazón se enaltecerá y derribará muchos miles, pero no prevalecerá. Su pueblo lo mató. Siguiente es que sigue es Antíoco IV. ¿Por qué estamos ahí? Todo está mal, esas cosas. Pon el que sigue, por favor. Regrésalo. Estamos mal. Bueno, vamos ahí. Parece que estamos bien ahí. Sí, Antíoco III. El otro estamos en Antíoco III. Yo le puse segundo, pero es tercero, ¿ok? Yo estoy mal en mis notas. Usted está bien, ¿ok? Si usted está pensando eso, yo estoy mal, yo estoy bien, ¿ok? Ok. Algo también quiero que usted entienda algo de esto, que no quiero dejarlo muy atrasado, ¿ok? Antíoco, el anterior a Antíoco, regrésalo un poco, cuando buscó la alianza, no nada más fue con Berenice, pero aquí entra una persona que muchos de nosotros hemos oído en la historia, ¿sabe? ¿Ha escuchado usted hablar de Cleopatra? Ok. Cleopatra tenía 11 años cuando fue entregada al hijo de Antíoco, que tenía 12 años. Y con esto pensamos, bueno, se va a funcionar bien, pero después Cleopatra se puso del lado de su esposo. Y fue lo que ellos tomaron control de todo, ¿sabe? Y ella vino a ser de la gran historia, porque muchas personas piensan que, Cleopatra, y la mayoría lo ven como la de la belleza, ¿verdad que sí? Todo eso, pero la verdad es que era sanguinaria ella, ¿sabe? ¿Por qué? Porque se puso al lado de matar a la gente como su esposo era. El siguiente, en el Antíoco IV. Ok. Antíoco el IV también es conocido como Epífanes. Y este hombre fue, déjeme decirle, horrible. En los versos 21 al 35 se habla de él. En el verso 21 dice así: lo sucederá en su lugar un hombre vil,
al cual no se ha dado el esplendor del reino, habiendo tranquilidad, vendrá y tomará el reino con intrigas. Es ahí, como le dije, conocido como Epífanes. Si usted ha leído la historia y lo vimos también, ¿verdad que sí? Como un hombre que era loco. La gente incluso le decían que era Epífanes el loco. Este hombre era un sanguinario. Pero cómo es que llegó al poder es interesante, ¿sabe? En los versos 21 al 24 habla de cómo iba a engañar a la gente. Vea que dice, cuando haya paz, cuando todo esté tranquilo, Él va a venir. Sí, cuando habiendo tranquilo vendrá y tomará con intrigas. Las fuerzas serán completamente arrasadas y quebrantadas delante de Él, inclusive el príncipe del pacto, o sea, los reyes. ¿Y sabe qué es lo que, de acuerdo a la historia, Epífanes hacía? Él venía, bueno, primero que nada, ¿cómo es que entró él al reino? Entró él al reino, él no era descendiente del rey. Él vino y engañó a la gente y con intrigas, con engaños, llegó al poder. Pero para vencer a otro reino, lo que él hacía, él los engañaba. Les hacía creer que estaba a su favor, que iban a hacer alianza. Y no nada más eso, pero sabe que de acuerdo a unos historiadores, Antíoco Epífanes fue uno de los primeros gobernantes que utilizó agentes secretos. Él mandaba de sus personas que se infiltraran en otro reino, ¿sabe? A veces mandaba 2, 3 personas, se infiltraban en los reinos, llegaban a ciertos niveles de esos reinos, y cuando él venía y quería conquistar, ellos mismos, los que estaban ya adentro, mataban a los gobernantes, mataban a los generales, y era así como él venía y arrasaba con todos. Pero también fue uno de los que más maldad hicieron. Saben, el verso 24 dice ahí algo, dice, y habiendo tranquilidad entrará en las partes más fértiles de la provincia y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. A sus soldados les repartirá despojos, botín y riquezas, y contra las fortalezas maquinará planes, aunque solo por un tiempo. Como este hombre empezó a agarrar tanta gente para su reino, es que les prometía que cuando hubiera una guerra, él solamente les pedía un porcentaje, y de todo lo demás, dice, ustedes pueden tomar lo que quieran. Y cuando iban a hacer guerra fue uno de los peores, más sanguinarios, ultrajaban a las mujeres, destruían, mataban niños. De acuerdo a algunos historiadores, dicen que muchos, incluso él mismo lo hizo, y otros de sus soldados, cuando veían una mujer encinta, les abrían la barriga y les sacaban los bebés y los estrellaban en el suelo. Y fue algo de lo más horrible este hombre, ¿sabe? Vendrá contra Israel. El verso 31, ¿sabe? En el verso 31, después de que del verso 24 en adelante habla, ¿sabe? De cómo van a venir otros contra la guerra. ¿Sí? Él queriendo hacer un pacto con el reino del sur para que no haya más guerra. Llegan a un acuerdo, un convenio de que van a parar, pero no sirve de nada en el verso 27. Después en el verso 28 dice, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón estará contra el pacto santo, hará su voluntad y se volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, pero esta vez no lo ocurrirá como en la primera, porque contra él vendrán naves de Quitim y él se desanimará. Volverá y se enfurecerá contra el pacto santo y hará su voluntad. Volverá pues y se las encenderá con todos los que habían abandonado el pacto. Entonces se levantarán tropas de su parte y contaminarán el santuario, la fortaleza, quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Y la abominación desoladora, ¿sabe qué es lo que pasó? Este hombre vino y sacrificó un cerdo en el altar del templo de Dios. Lo contaminó todo porque esparció la sangre en todo el santuario, y los sacerdotes no podían entrar a este lugar a seguir y continuar el sacrificio que ellos hacían. Pero hay algo que pasa, ¿sabe? Tan interesante. En el verso 32 dice, con las lisonjas hará pecar a los que violaron el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y aquí, si usted se acuerda, hace 3, 4 semanas que estuvimos hablando de los macabeos. Los macabeos fueron los que se levantaron. Era una familia, un hombre con sus hijos que se fueron a las montañas y vinieron después en contra de Antíoco Epífanes, y ellos lo vencieron y tomaron control
del templo de nuevo. Por eso dice ahí, ve hasta cada detalle que está ahí registrado. Pero en el verso 35 sucede algo muy interesante, ¿sabe? En el verso 35 dice así, dice, algunos de los sabios caerán para ser purificados, limpiados, emblanquecidos hasta el tiempo señalado, porque no hay plazo para estos. Ahí hay un cambio. Y aunque habla, los tres primeros reyes hablan de de lo que va a suceder, Daniel, los cuatro, ¿verdad que sí? Perdón. Daniel aquí pone como una pausa. Y es donde entra el último rey, el anticristo, de los versos 36 al 45. Pero el verso 35, vea que dice ahí, dice muy interesantemente, dice, porque no hay un plazo. Dice, estos se van a levantar hasta el tiempo señalado porque aún no hay un plazo. Y en el verso 36 ya describe al anticristo. Lo describe porque dice en el verso 35, él va a venir en otro tiempo. Todavía no es el tiempo del anticristo. Ahorita estamos en esa pausa, como le dije la semana pasada, en la cual usted y yo nos podemos preguntar, bueno, tal parece que Antíoco Epífanes era el anticristo por la maldad que hizo. Pero recuerde algo, a través de la historia, si usted se da cuenta, cada vez los reyes han sido peores y peores y peores. De los 5 reyes que vemos, los primeros 4 empezaron con maldad, más maldad, más maldad. Y eso es para prepararnos, para dejarnos saber que si tú crees que esos reyes fueron malos, el anticristo cuando venga va a ser peor. Porque dice, va a venir en otro tiempo. ¿Qué tiempo es? La palabra de Dios dice que solamente Dios sabe el tiempo y la hora. Pero déjeme decirle algo. Nuestro Señor Jesucristo lo confirma. En el capítulo 24, en el verso 15 de Mateo, ahí habla de Él, ¿sabe? Habla de Él. Y vamos a leer ahí para que usted y yo lo veamos. Cómo es que nuestro Señor Jesucristo hace referencia a Él. Dice, por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Sí? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y es el que esté en la azotea no descienda para sacarlo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su manto. Hay de las mujeres que estén embarazadas, de las que críen en aquellos días. Oren pues que su vida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá gran tribulación, como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Si aquellos días no fueron acortados, no se salvará nadie, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, nuestro Señor dice, va a venir en otro tiempo, cuando veamos que otra vez hay profanación en el templo, ¿sabe? Cuando veamos que otra vez viene ese tiempo, ok, ya viene el tiempo. Ahora, ¿viene el tiempo en el cual usted y yo no vamos a estar aquí porque el Señor va a venir por nosotros? Claro que sí. Pero ¿cuáles son las cosas que este hombre tiene, el anticristo? 10 actividades que van a suceder. Aunque usted y yo, déjeme decirle, no vamos a estar aquí. Si usted tiene a Jesucristo, no va a estar aquí, ¿ok? Pero ¿cuáles son las cosas que va a hacer? Vamos a verlo rapidito, ¿ok? La primera es algo muy interesante, ¿verdad que sí? Él va a hacer lo que él desea. En el verso 36 del capítulo 11, él va a hacer lo que le da la gana, podemos decir. El rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de dioses hará cosas sorprendentes, será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque lo está determinado, se cumplirá. El primero es ahí en el verso 36, hace estas cosas. Hará lo que él quiere, va a hacer su voluntad. Se hará como un Dios, él mismo va a querer que lo adoren como Dios. Desafiará a Dios, quiere decir que va a decir, ya no adoren a Dios, adórenme a mí. Va a venir en contra de lo que Dios manda. Va a despreciar toda religión. En el verso 37 dice ahí muy interesante, dice, no hará caso del Dios de sus padres, ni del más apreciado por las mujeres, ni hará caso de Dios alguno, porque se engrandecerá sobre todo. Él dice, no, ninguno, solamente adórenme a mí. Ver 5 dice, buscará poder militar. Los versos 38,
Más bien honrará al Dios de las fuerzas, dioses que sus padres no conocieron, los honrará con oro, plata, piedras preciosas y con cosas de gran precio. Quiere decir que va a gastar todo, va a establecerse militarmente, va a declarar guerras en el verso 39. Con un Dios extraño actuará contra las fortalezas. Con un Dios extraño actuará contra las fortalezas más fuertes y hará crecer en gloria a los que lo reconozcan. Les dará dominio sobre muchos y por precio repartirá la tierra. Levantará defensas, quiere decir que va a establecer postos para que nadie venga a atacarlo. Pero al cabo del tiempo el rey del sur lo atacará y el rey del norte embestirá contra él como tempestad, con carros grandes de a caballo, y muchos navíos entrarán por las tierras, inundarán y pasará. Y luego después en el verso 8 derrotará a sus enemigos. Dice, entonces penetrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, pero Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón escaparán de su mano. Quiere decir que todavía va a haber algunos que van a salir. En el 9 dice, acumulará muchas riquezas. En el verso 43 se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y los de Etiopía estarán a sus pies. Pero viene lo mejor. En el verso 45 dice, va a ser derrotado. Instalará sus tiendas reales entre los mares en el glorioso monte santo. Entonces llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Por eso le digo que el enemigo quiere engañarnos a usted y a mí. Quiere hacernos creer que Él es igual que Dios. Pero no es así. Él sabe que viene su fin. Y usted y yo tenemos que entender que hay poder en el Señor. Para nosotros, la aplicación para nosotros, primero que nada, 4 verdades que podemos aprender de Daniel. La primera es: las promesas de Dios son poderosas. Segunda de Corintios 1 y 20 dice que todas las promesas en Dios son en Cristo Jesús. Todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y amén. Podemos confiar en ellas. Y si Dios ha prometido que Él va a tener la victoria, podemos confiar en eso. Si Dios ha prometido que nuestro futuro está en Él, podemos confiar en ello. La segunda, las promesas de Dios son poderosas. Ahí nos quedamos ya. ¿Ya no? Ahí está, ok. Esperar no es negar. ¿Se acuerda que le dije que Daniel estuvo orando por 21 días? Pero Daniel esperó. Sí, cuando Dios a veces parece que se tarda con la respuesta, no es que se tarda. Simplemente que Dios sabe cuándo es el tiempo perfecto. En Lucas 18:1, ¿sabe? Podemos ver ahí algo muy interesante. Vamos a ver qué dice ahí Lucas. Lucas 18:1. Dice, le refiero también a una palabra, 18:1, okay, le refiero a una palabra de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sí, Jesús quiere que usted y yo aprendamos que, ¿sabes qué? Aunque parezca que la respuesta no viene, no nos desanimemos. Tercero, no subestime al diablo. Algunas personas subestimamos, pensamos que sí, como no es como Dios, el diablo no nos puede hacer nada. No es verdad. El diablo también tiene poder. No es todopoderoso, no es omnisciente, ¿ok? O sea, no sabe todo. Pero déjeme decirle, el diablo tiene poder. Y a veces usted y yo nos podemos a pelear con el diablo como si fuera igual que nosotros. Y a veces me da risa porque escucho a veces en la televisión esos que se ponen a hablar con él. Y yo te digo, y yo digo, ¿y este quiere? Le va a pasar lo mismo que le pasó en el libro de los Hechos, ¿verdad que sí? Es que vino un hombre que le dijo a ti, a los demonios, le dijo a ti, en el nombre de Jesús que predica Pablo, yo vengo en contra de ti. Y el demonio le dijo, yo a Pablo lo conozco y a Jesús también. ¿Y tú quién eres? Y dice que el hombre salió desnudo, ¿sabe? No subestimemos, el diablo sí tiene poder, pero también no sobreestime al diablo, ¿sabe? No sobreestime al diablo. Quiere decir, regrésalo un poquito, a no sobreestime al diablo. ¿Por qué? Porque tenemos la victoria en el capítulo 6 de Efesios, en los versos 14 a 18. Ahí nos dice que tenemos todo lo necesario, ¿sabe? Para vencer al enemigo. Usted y yo no tenemos que tener temor cuando estamos vestidos con la armadura del Señor. Entonces,
4 lecciones que usted se puede llevar. Las promesas de Dios son poderosas, son confiables. Esperar no quiere decir que Dios le va a negar lo que usted está pidiendo. No subestime al diablo, pero tampoco piense que es más poderoso. Amén. Padre, te damos las gracias por tu amor, tu misericordia. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a poder aplicar estas cosas a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Que podamos, Señor, más que nada recibir de ti, Señor, y poder confiar en que tú tienes cuidado de nosotros y que no hay nada, Señor, que pueda venir en contra de nosotros y vencernos cuando tú estás de nuestro lado. Pido que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos confiar en tu palabra totalmente, sabiendo que tú tienes control de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.